estudio de esta mañana. Y estamos estudiando en Isaías el capítulo 53 y nos quedamos en el verso número 10. Y es Isaías 53 y el hermano Peñante se quedó en el verso número 10. Isaías 53 es una profecía mesiánica. Y esto es lo interesante del Evangelio, y esto es lo interesante de la palabra del Todopoderoso, que casi siempre previó todo antes y mandó profetas, cosas que iban a suceder 1000 años, 2000 años después de que habían sido predichas. Y esto nos garantiza, hermanos, que no estaba adivinando, sino que Él tiene control sobre las cosas. Él es soberano sobre las cosas. Imagínense qué maravilloso. Muchas veces nosotros dudamos de la existencia de Dios, porque nos asaltan esas dudas. Todos somos víctimas del maligno, y el maligno lo que hace es poner dudas sobre el poder, sobre la soberanía y sobre la existencia de Dios. Pero cuando nosotros usamos nuestra lógica y podemos ver que nadie puede ver el futuro a excepción del que lo crea, hay un programa que a mí me gustaba que decía la historia del futuro, porque para Dios el futuro ya es historia, es decir, Él ya vio todo, nosotros no, pero Él ya vio todo. Entonces, como Él ya vio todo, es capaz de predecir a través de sus profetas lo que iba a suceder. Lo hermoso, interesante de esta profecía del capítulo 53 de Isaías es que es el punto de partida de la salvación, la promesa del rescate, la promesa de la reconciliación entre Dios y los hombres mediante un Salvador. Es muy interesante este capítulo porque nos aclara muchas cosas de las cuales se han tergiversado hoy en día, y tenemos problemas. Algunos otros también nos asaltan dudas con respecto a que la salvación, ¿cómo podría ser? Pero en Isaías 53 hemos estudiado y hemos revisado que hay un Salvador que vino y nos describe, imagínense, 2000, 3000 años que sucediera, nos describe cómo iba a morir, quién era, cómo iba a nacer, en qué lugar iba a nacer, en qué lugar iba a morir, la forma en que iba a morir y por qué iba a morir. Imaginen una descripción tan exacta de todos estos lugares, de todos estos acontecimientos. Solo podría tenerlo en su sabiduría, en su sapiencia, el Dios Todopoderoso. Pero Él, a través del profeta Isaías, manda esta profecía ¿a quién? A Israel, para que Israel se motivara. Difícilmente Israel, hermanos, 2000 años o 3000 años antes de que esto sucediera, difícilmente Israel podía entender esto que iba a suceder. Difícilmente. No era fácil para Israel. En primer lugar, que iba a venir un Mesías, pero ¿quién era este Mesías? En segundo lugar, entender que iba a venir un Mesías y que iba a morir en vez de rescatar y poner un reino, iba a morir, que iba a ser contado entre los pobres, que iba a ser contado entre los impíos y que su sepultura iba a ser entre los ricos. Entonces desconcertaba. Nosotros, la primera intención carnal cuando nos dan una información es la incredulidad. Ahora imagínense a Israel diciéndole esta profecía mesiánica, y la gente siempre pregunta ¿cuándo? La pregunta en Mateo 24, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nosotros también nos preguntamos ¿cuándo viene el Todopoderoso por nosotros? ¿Cuándo? A veces da risa cómo muchos perdemos nuestra bendición y perdemos las cosas que Dios nos quiere dar. A veces estamos a una cuadra de la bendición del Todopoderoso y algunos claudicamos. Cada vez que hablo con mi hijo, le escribo yo allí en el texto, le escribo: no te rindas, no te rindas, no te rindas, porque Satanás siempre nos motiva a rendirnos, ¿no es cierto? Y a renunciar. Y
Y sucede que cuando tú estás batallando, sucede que las cosas empeoran. Y llega un momento en que tú te defraudas. Tu esposa se pone en contra de ti. Tus hijos se pierden. En tu trabajo desconfían o tienes problemas. Tienes problemas en tu salud y como que todo se te viene abajo y pareciera que Dios no existe. Y nuestra actitud es rendirnos. Israel estaba en una situación como esta y le sueltan esta profecía como una esperanza de salvación en el futuro, pero al mismo tiempo como una esperanza para animarse, para guardar y para mantener esa motivación de servir a Dios. Hay momentos en que tú desvaneces, hay momentos en que tu vida espiritual decae y pareciera que ya estás claudicando y que en el camino ya no quieres seguir. Parece que todo te parece aburrido y no hay nada nuevo. Y es aquí donde la tentación llega y el maligno pone en las mentes de muchos líderes que tienen que tener una revelación fresca porque esta ya les aburrió. Lamentablemente la verdad no tiene que aburrir y no tengo que inventar cosas para que mis hermanos estén contentos y alegres. Ya la palabra nos da suficientes promesas para estar contentos y alegres. Algunos no podemos andar sonriendo todo el tiempo y creemos que por eso no tenemos gozo. Algunos critican algunas iglesias que porque no saltan, porque no brincan, porque no tienen una batería o un buen conjunto, no hay gozo y alegría. Claro que el creyente que ha sido redimido tiene gozo, paz y alegría. Amén. La tiene, no necesariamente pelando los dientes todo el tiempo, pero sí con esa paz y esa tranquilidad que nos da el hecho de que ya tenemos la victoria en nuestra mano porque nuestro Salvador nos la proveyó. Amén. Entonces, visto de esta manera, la profecía de Isaías 53 nos provee la descripción de cómo iba a ser dada esa paz y esa reconciliación para con nosotros. Y en el verso número 10 hay una exaltación a nuestro Salvador y dice en el verso número 10: pero quiso el Señor quebrantarle. Pero quiso el Todopoderoso, el Señor, quebrantarle. Ya dijimos que aquí estamos hablando del Adón, el Mesías, Yeshua, el Cristo. Estamos hablando de Él. Los judíos le estaban diciendo, ¿saben qué? Va a venir alguien llamado Yeshua y Mashiach, que es el que los va a rescatar a ustedes. Es el Adón de ustedes. El Todopoderoso les manda a decir esto, que es lo que Isaías les estaba diciendo. Pero para que no se sorprendan de lo que va a suceder, no sé por qué los judíos se confundieron, pero para que no se sorprendan cuando venga después de 2000 años que yo les he dado esta palabra, o 3000, Él va a ser dado a quebranto. Está hablando del martirio, está hablando del sufrimiento que Dios iba a tener. Con mi esposa estábamos viendo un programa que ahora la palabra se está extendiendo tanto y la sabiduría está agrandando. Era un programa secular de una madre que había hecho una ONG para encontrar a las personas desaparecidas porque su hija fue desaparecida. Pero resulta que los homicidas o los que mataban a estas mujeres, uno de los comentaristas o de los policías que investigaron dicen, algunos hablan de una gracia barata, fue la palabra que él expresó, porque él en su mente creía que ese asesino de esa mujer, rectifico, era un pastor, lamentablemente, era un pastor que quería una mujer de la congregación y el pastor había matado al marido de la mujer para quedarse con la mujer. Y el pastor manejaba la gracia y el policía se enojó porque él dijo que si él confesaba sus pecados y pedía perdón, Dios le iba a perdonar. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Amén, gloria a Dios. ¿A alguien le puede parecer descabellado que un pastor, por tener la mujer de un hermanito de la congregación, lo mate él mismo y luego pueda decir ante las cámaras que él es salvo y que será perdonado? ¿Cuántos de ustedes
tienen ese pensamiento. Entonces digo, el policía cuando le escuchó, esa es una gracia barata. La gracia no es barata. Dice aquí que, pero el Señor quiso quebrantarle. Quebrantarle significa break, quebrar. Hermano, estrujar. No era fácil lo que él iba a pasar. No fue una gracia barata. Y sí es cierto lo que el pastor decía. Y tú me puedes decir, no puede ser cierto eso. Yo te lo puedo ejemplificar con la palabra. Hubo un hombre que caminó de acuerdo al corazón de Dios, y ese hombre mandó a matar a uno de sus mejores soldados por una mujer que él tenía. Y Dios expresó de él como que era un hombre que había hallado gracia ante él. Y lo amaba, lo amó de tal manera que fue el rey más grande de todo Israel. Y tú te puedes dar lo que tú quieras, te puede dar un soponcio, un ataque, lo que quieras, pero la verdad es la verdad. Y esto queda claro porque el perdón no depende de tu pensamiento, ni del vecino, ni de ningún hombre. El perdón depende del Todopoderoso, y Él es el que da la gracia y decide a quién perdona y a quién no perdona. Si tú quieres criticarle y decirle, ¿sabes qué? Quítate de ese asiento todopoderoso porque tú no estás haciendo las cosas como deberías de hacerlas. Yo entiendo que este debería de recibir su merecido, y yo entiendo que este debería ser perdonado, y yo entiendo que aquella hermana debería recibir este milagro. Entonces está blasfemando contra el Todopoderoso, queriendo dirigirle como lo que algunos hacen a través de los ayunos, queriendo obligarle a hacer las cosas que ellos quieren. Pero Dios es soberano y debemos de ser humildes y aceptar lo que Él mande. Una compañera tiene su madre enferma y le agarra la locura como es natural en la carne por la muerte de su madre. Y yo le digo, preocúpate por dónde va a ir ella, pero se quebranta y se desmorona. Sin embargo, los creyentes debemos de estar confiados a dónde vamos. Y le digo, debemos de aceptar las cosas como Dios las manda, porque aunque te brinques y te orines y te hagas para allá y para acá, no puedes cambiar los designios que Dios tenga, ¿no es cierto? Puedes clamar por misericordia y esperar, pero no puedes renegar porque Dios tiene control sobre nuestras vidas. Amén. Y esto es lo que el creyente le debe dar, el gozo y la alegría. Vengan lo que nos venga. Yo no sé si resistiré, pero la palabra de Dios dice esto. Yo no sé si tú has tocado fondo, hermano. Yo he tocado fondo, no sé si tú lo has hecho. Y cuando uno toca fondo y está afligido y abatido, casi que reniega de Dios. Y a veces uno empieza a entender y Dios habla contigo. Y Dios intima contigo y empezás a entender lo que no eres y que no eres nada. Que simplemente le estabas adorando porque estabas bien. Ahora que no tienes tu esposa, ahora que no tienes tu empleo, ahora que no tienes salud y tus hijos están contra tuya, parece que ya no quieres a Dios. Y algunos predican un evangelio vendiéndote Disneylandia o vendiéndote la alegría sempiterna, pero no es cierto. Verso 10 dice, pero quiso el Señor quebrantarle. El Señor tenía que ser quebrantado cuando Israel vio que su líder, el Mesías, estaba siendo quebrantado. Dijo, ¿cómo nos va a salvar si no se puede salvar el mismo de este quebranto? Ellos creían que él no tenía que sufrir, que él no tenía que ser quebrantado, sino que él tenía que ser un héroe, como los héroes que estamos acostumbrados a tener. Me gusta cómo la Columbia Pictures o todas estas que producen películas de héroes, me gusta ver, hermano. Es impresionante, y la gente a veces cree más en estas películas y salen hasta poderosos de las películas creyendo todo. Me gusta ver cómo el héroe de las películas de Hollywood, hermano, nunca se le acaban las balas. Él dispara miles de balas y su pistola nunca le acaba. Y ahí le disparan miles de tiros y nunca le pegan. Y él no falla tiro, hermano. Hasta por detrás de ti le pega cualquiera. Y todos creen eso a veces. Creen en el Capitán América, en el Hombre Araña, y creen en todas esas cuestiones. Y si ven algún film hecho de otra manera, hasta con miedo salen y no pueden dormir los hermanos. Pero cuando les predica la palabra, no quieren creer la verdad. Las novelas lloran con ella. Pero cuando leen el Salmo 53, nadie llora. Y nuestro Salvador estaba dando la vida por nosotros. Estaba siendo quebrantado terriblemente. Terriblemente.
no era sencillo, hermano. Yo no sé ustedes, pero yo soy cobarde y no sé cuánto hubiera aguantado estar solo, golpeado, rasgaron mis vestiduras, desnudo, arrancada la barba, abofeteado y golpeado por unos individuos que eran expertos en golpear personas. Inflamaron la cara de nuestro Señor Todopoderoso y toda su piel se la arrancaron con un látigo, que no cualquiera podía soportar eso, de tal modo que él se caía con aquel palo o cruz que llevaba al Gólgota, porque ya estaba desangrado y estaba débil. Hay hermanitos que con un tiempo que no coman ya están bravos y andan temblando por la debilidad que tienen. En cambio el Señor no crea que había comido manjares y cuántos días lo torturaron en las mazmorras donde lo habían metido, en el poste donde lo pusieron, porque había un poste donde lo amarraban con la espalda desnuda para poderlo latigar. Y están muriendo por ti y por mí. Esa es una gracia barata, ¿les parece barata? El Hijo del Todopoderoso, que con solo decir una palabra, una legión de ángeles podía bajar y hacer chingates a todos estos inútiles que estaban haciendo estas cosas. Y un padre, yo no sé si tú en la plaza pública de tu ciudad donde eres, agarran a tu hijo y te lo amarran y lo están golpeando. Yo he visto aquí en El Salvador hasta las viejas más arruinadas como andan siguiendo asesinos ya verificados y lloran por ellos. Ahora imagínate por un hijo puro, inocente y obediente, que te lo estuvieran matando en la plaza y tú estuvieras viendo, ¿cómo te sentirías? Será una gracia barata esa. No sé de dónde salen estas palabras, pero de barato, y peor que él siendo inocente. Quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Wow, pero tú con un dolor de cabeza, tú con un hijo, con la mujer que se te fue o se te enojó, ya quieres abandonar al Señor. No son nada los padecimientos que el Señor tuvo por salvarte, por darte la vida eterna. Y este es el problema. Aquí queda bien claro que no es por obras, porque aquí está escribiendo Isaías. Isaías está escuchando la voz de Dios y le está diciendo al pueblo de Israel cómo iba a ser rescatado todo el mundo. Porque ellos no podían ser rescatados por inútiles y pecadores, pero Él iba a mandar una persona pura y eterna para salvarnos a todos. Pero el pago que Él tenía que dar por nosotros no iba a ser sencillo. Y dice quebrantado, y dice también sometiéndole a padecimientos. Pero ahora te venden un evangelio sin ningún padecimiento. Parece Disneylandia, donde tú te diviertes como que es una feria todo el tiempo. Y que si no tienes esa feria es porque no tienes el Espíritu Santo de salvo. Yo no veo nada de eso. Veo pagándonos nuestra salvación de una forma terrible. El Hijo del Todopoderoso, lo terrible es que Él se humilló y se humilló a lo sumo por nosotros. Lo terrible aquí es que Él tenía la capacidad de solo hablar y poder fulminar a la humanidad. Pero por amor a ti. Porque de tal manera, y ese tal manera, hermano, es esto, de tal manera, ¿qué amor más grande podrías tener? Yo no sé si tú te dejaras hacer todo esto por tu hijo. No sé cuántos padres pudieran dar su vida por su hijo, no lo sé, realmente no lo sé, lo dudo, no sé cuántos habríamos que podríamos hacer eso. Padecimiento. Entonces la gracia no es una gracia barata. Y esta profecía de Isaías 53 está diciendo claramente que la salvación costó muy caro y que no era por nuestras obras, sino por un Salvador. Cuando Él, ¿y quién es Él? El Adón, el Mesías Yamashua, es Él, es nuestro Salvador. Cuando Él, dice, se entregue a sí mismo, es decir, que aquí había un mutuo acuerdo entre el Padre y el Hijo, un mutuo acuerdo. Cuando Él se entregue a sí mismo, ¿qué significa esta frase? Significa que Él podía desistir de hacer esto. Significa que Él podía tener la capacidad de decir no. Pero aquí dice que cuando Él se entregue a sí
mismo no estaba obligado a hacerlo. Era una proposición del Padre. Pero el amor de Él tenía que remachar este trato para poder ser llevado a cabo. Ahora, la única forma que Él se podía entregar por nosotros es por amor. Qué risa da cuando alguien quiere pagarle al Señor por unos $2 que echa aquí. Qué risa da cuando alguien quiere pagarle porque dice que dejó el cigarro. Si el cigarro te iba a matar a ti, no al Señor. Qué risa da cuando alguien que dice que dejó de beber, pues el Señor dejó de beber porque el Señor. Es más, muchos vienen a la iglesia por dejar los vicios creyendo que esta es una clínica de desintoxicación. Están bien equivocados. Algunos se arrastran y quieren nadar en la calle raspándose y creyendo que los raspones le va a agradar al Todopoderoso, mas no saben que están blasfemando y ofendiéndole, escupiendo la cruz de Cristo como queriendo decir: tu sacrificio no fue suficiente, tu Mesías fue tan inútil que yo le tengo que ayudar para salvarle. Qué terrible es estar bajo las redes de la ley sin entender que estamos blasfemando y estamos desvirtuando el sacrificio del Todopoderoso. Pero así es Satanás, muy astuto. Es un ángel de luz que deja ver las cosas que son malas como buenas. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, aquí queda desvirtuada completamente la ley. Aquí queda desvirtuada todos aquellos que hablan de legalismo. Queda claro en esta profecía de Isaías 53, queda claro que Él no venía. Algunas ancianas en su ignorancia y algunos dicen que Cristo vino para enseñarnos a morir. Aquí no dice que vino para enseñarnos a morir. Si tú lees y entiendes lo que lees, dice: cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Es decir, el propósito de la muerte de nuestro Salvador no era divertirse, no era enseñarte a morir, no era venir a que fuera el hombre más famoso del mundo. No era ese el propósito. La palabra expiación significa que la ley no tenía la capacidad de expiar nuestros pecados. Simplemente los cubría la furia de Dios por un tiempo hasta que llegara el momento de esta profecía en donde se iban a quitar los pecados. Juan 1:29. ¿Qué dice en Juan 1:29? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. La expiación significaba que la única forma de quitar el pecado del mundo era a través del Cordero de Dios. Y si en San Juan, que estamos ya en el nuevo pacto, vemos que en el antiguo pacto había sido prometido ese que iba a expiar nuestros pecados. Pero ¿qué significa expiar nuestros pecados? Es decir, recibir perdón y ser borrados de nuestros pecados, no a través del cumplimiento de la ley. Pero alguien me puede decir: ¿sabes qué? Yo tengo un verso para decirte que contradice eso. ¿Y cuál es? Y que lo dijo el mismo Yahshua. ¿Y qué es lo que dijo Yahshua con respecto a eso? Yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Y algunos recitan eso. Bendito Dios, y lo está diciendo correctamente. La ley exigía que la paga del pecado es la muerte. Entonces Él vino a cumplir la ley, vino a pagar a través de su muerte y expiarnos de todos nuestros pecados. Y cuando Él estaba diciendo eso, se estaba refiriendo que la ley se iba a cumplir en Él. Gloria a Dios, aleluya, porque nadie la había cumplido y Él fue el que la cumplió y dijo: tetelestai, consumado es. Las exigencias de la ley han sido cumplidas. Mi Padre ahora está reconciliando al mundo con Él a través de mi sacrificio. Gloria a Dios, hermano. No hay contradicción en la palabra. Esto había sido profetizado 2000, 3000 años antes de que sucediera
O sea que los judíos ya tenían escrito cómo iba a ser la expiación y la salvación, y que no iba a ser a través del cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley fue una semejanza, fue un símbolo para que entendieran cómo se iba a realizar por fin la expiación de los pecados. Y lo hacían a través de la muerte de un cordero inocente que no tenía nada que hacer. Yo me pongo a pensar, déjame ilustrarte de esta manera. Agarra un cordero de la manada, y si el cordero pudiera hablar y decir, oye, ¿para dónde me lleva? ¿Verdad? Pero ¿podía hablar el cordero? No. Y por eso la palabra dice, como cordero fue llevado al matadero. Es decir, inocentemente, el cordero lo agarran de la manada, no sé si así se dice, o de la majada, no lo sé. Se fue llevado. Él no sabe para dónde lo lleva ni para qué. Y de pronto un cochino pecador, la acumulación de un año de pecados, ponía la mano sobre la cabeza del cordero, significando que todas sus cochinadas y podredumbres desde la planta de su pie hasta la coronilla eran depositados en este pobre animal inocente, que no tenía nada que ver, como quien dice, ¿yo qué? Y el sacerdote tomaba, después de que le ponía la mano, lo degollaba y derramaba su sangre, y venía y iba al propiciatorio y llenaba de sangre las puntas de los arcángeles que estaba allí, rociaba un poco sobre la persona, y esos pecados no eran perdonados, pero la furia de Dios se detenía y ya tenía un año más como para aguantar. Pero esto era la sombra de lo que había de venir. Era un ejemplo, y por eso que las mismas palabras son usadas en el nuevo pacto, y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Dónde cabe la ley? Donde dice, he ahí la forma en que vas a ser perdonado guardando la ley. Para nada, no cabe, no tiene sentido. Si no, él hubiera dicho, he venido para anunciarles que guarden la ley. Eso ya se había hecho en el monte Sinaí, ya se había hecho y la ley ya estaba, pero no estaba funcionando. Esta preciosa profecía nos alienta para entender que no somos salvos por nuestras obras. Dios se apiade de aquellos que creen que se salvan por hacer lo bueno, aquellos que creen que se están salvando y que sus obras son mejor que el sacrificio que Él hizo en la cruz. No sé si entienden cuánto están ofendiendo al Señor, pero están diciendo, sabes, Cristo, esa cruz donde tú moriste, tú no fue suficiente. Pero no sé dónde han hallado eso. San Juan ratifica que la ofrenda de la expiación tenía que ser por un inocente, y este inocente y puro, dentro de toda la humanidad, solo iba a ser el Todopoderoso, el Mesías Yeshua, nadie más. No había ninguna otra ofrenda que podía ser acepta delante de Dios. Ahora los hombres se la dan, o sea, cochinos e inmundos pecadores creen que por voz unánime y por popularidad o populismo podemos santificar personas. Aquí se puede reunir todo el pueblo o 2 millones de personas y decir que yo soy santo y que voy para el cielo, pero a Dios lo que le va a arrancar es una carcajada o una risa, si no es que uno ofende. No es por la boca de la gente en el cementerio cuando van a enterrar que nos vamos para el cielo, pero los familiares en su infinita ignorancia, cuando dicen qué bueno era el finado, ahora descansa, la gente cree que se siente bien. Mas la realidad y la verdad es otra. No es la boca del pastor, ni de los líderes, ni de los diáconos que nos va a salvar, ni nuestra conducta, sino la fe puesta y firme en el autor y consumador de la salvación, que es Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nos salva, no me salvo yo. Por eso estoy descalificado para hablar de cualquier hermano.
Yo no tengo ni la competencia ni la capacidad de hablar de ningún hermano como para ver si es o no es salvo. Suficientes problemas tengo yo con mi vida y vergüenza ante Dios de mi conducta para estar hablando de otro. Bendito Dios aquellos que se creen santos y puros y que viven mejor que nosotros. Porque no dudo que habrá algunos que creen que son mejores que los que estamos aquí en la iglesia y que pueden hacer un papel mejor que nosotros. No dudo que algunos se creen más santos y puros. No sé cuántos han renegado de Dios pensando que no han recibido un milagro y lo han recibido otros que son cochinos pecadores. No lo sé. Y no lo sé si los que nos están viendo nos critican. Y bien, nos pueden criticar porque Dios escogió lo ignorante de este mundo para llevar el Evangelio. Lo vil escogió al Señor. Y no las chuladas que pueden criticarnos y creerse mejor que nosotros o creer que pueden hacer algo mejor que nosotros. Nosotros no nos predicamos a nosotros, estamos predicando a un Salvador. Y como Isaías, estamos desatando una profecía que había sido dada, que ya fue verificada. Aleluya y gloria a Dios. ¿Con qué confianza ahora en el 2014 podemos decir que esto que fue dicho hace 2500 o 2600 años se efectuó tal como fue escrito? Amén. No estamos siendo engañados, tenemos la palabra más segura y más certera. Y gracias a estas profecías que fueron escritas antes y no según van sucediendo, es que pasa. Muchos de los que usa el diablo para desestimar la palabra de Dios dicen que esto se fue escribiendo según iba sucediendo y que por eso pega bien cabal. Dicen que todo fue escrito según sucedía y por eso pega, que no fue escrito antes de que sucediera. Bueno, es un argumento de los hombres. Pero aquí está siendo exaltado alguien que merece toda la honra, todo el honor y toda la gloria. Es lo que está sucediendo del verso 10 en adelante. Y no está diciendo lo que tú has hecho, está hablando de un nombre específico y de un hombre en específico. No está hablando de ley, está hablando del Mesías, Yamashua. Está hablando de nuestro Salvador, de Él está hablando. Dice, y cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, el propósito de su muerte no era un accidente. El propósito de su muerte era reconciliarnos con Dios. Amén. Y si tú crees esto, ya eres salvo y has sido reconciliado. Y esa es gracia barata. No es gracia barata. No le llame barato a mi Señor. No le llame barato al Hijo del Todopoderoso. Yo no sé si es una blasfemia que Dios te va a tomar en cuenta. Pero llamarle barato a la muerte del Hijo del Todopoderoso, barato es la muerte de la humanidad. Barato es la ignorancia tremenda de que un hombre va a la guerra por otro hombre y da su vida. Eso es ignorancia barata. Hay gente que muere por partidos de fútbol. Eso es denigrante y barato e ignorante. Morir por la filosofía de otra persona, pero morir por la humanidad, hermano, y el Hijo del Todopoderoso no es barato. Así es que mi salvación no ha sido barata. Y aunque algunos hablen lo que hablen y quieran convencerme de lo contrario, escrito está que Él murió por la expiación de mis pecados y no por cumplir la ley. Y el verso que dice de que ninguna tilde se cumplió, y a eso vino Él, y por eso dijo, ételes consumado es, cumplido es. Lo que la ley exigía, yo lo he pagado. Y ha sido liberada la humanidad, y a partir de ahora todos los que están detrás de mí y que han confiado en mí los llevo al Padre. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, dicen algunos, pero ¿qué es de la santificación? Aquí no está hablando de la santificación, aquí está hablando de la salvación. Pero ¿cuál es el resultado de esa expiación? Verá a su descendencia. ¿Y qué significa verá a su descendencia? Iba a tener hijos el Señor. Vayamos a Juan 1:12. ¿Cómo dice? San Juan 1:12. ¿Le dio potestad de derechos? ¿Iba a tener descendencia el Señor?
iba a tener descendencia. ¿A través de qué? De su sacrificio. Entonces somos hijos de Dios, aquellos que hemos creído en su máximo sacrificio. Amén. ¿A dónde está la ley aquí? ¿Dónde cabe la ley? Tendrá descendencia, es decir, tendrán hijos suyos, estarán detrás de él. ¿Quiénes? Aquellos que le acepten, aquellos que crean en él, estarán cubiertos, y esos serán los descendientes, o sea, el fruto de su sacrificio, de llevarnos a la victoria. Él, si tú ves aquí, no habla de cumplir nada, no está hablando de cumplir nada, pero no solo tendrá descendencia, sino que dice, prolongará sus días, es decir, tendremos vida eterna. Prolongará sus días, tendremos vida eterna. Mi Señor, el Todopoderoso, dijo esto. Y antes de que sucediera, y eso es lo maravilloso, no cuando sucedió, sino antes de que sucediera. Nostradamus es un vidente que admiran todos y se han quedado sorprendidos, algunos estupefactos por la propia ignorancia. Nostradamus estudió la Biblia, casi todos los videntes que saben, y lamentablemente aquí hay otro error en cuanto a lo que concebimos. Algunos creen que el vidente es santo y puro y que por eso es vidente. Hubo un degenerado quiero ver si la memoria no me falla, que se llamaba Rasputín. Rasputín fue un vidente. Y este tipo era tan degenerado, y él mismo decía, no sé por qué Dios me ha dado este don. Y Rasputín era un hombre perdido completamente. Y usted me puede decir, pero eso no lo menciona la palabra de Dios. Bien, ok, lo menciona la historia, pero estoy hablando de Nostradamus, que muchos creen en las profecías de Nostradamus, pero no creen en las profecías de la Biblia. Y Nostradamus de la Biblia sacó esto. Pero deme otra evidencia de que no es por santificación que yo recibo los dones. Bien, con mucha vergüenza te voy a decir, hay una iglesia que tuvo todos los dones y es una de las iglesias más sinvergüenzas, la iglesia de los Corintios. Algunos creen que pueden hablar en lengua y tienen galardones, y esto lo hacen en la iglesia para tener el orgullo y la vanagloria de decir que Dios les ha dado ese don porque son puros y santos. Qué risa me da. Porque una de las iglesias, y que ocupó dos cartas muy claritas el apóstol Pablo para poder decirles lo sinvergüenza que eran, pero que habían, y también afirmó el apóstol Pablo que tenían todos los dones, tenían todos los dones. Increíble. La gente queda estupefacta porque el maligno, a través de unos líderes, vende la idea que entre más alto y puro tendrá más virtudes, vas a tener tú, y eso no es cierto. Es una forma de disfrazar el legalismo que confunde, porque por eso dice que él es ángel de luz y engaña a las personas. Y cuando tú cometes pecado, a veces quieres desistir hasta que eres hijo de Dios. No te dejes decir eso, no te rindas, no dejas de ser hijo de Dios, porque no eres hijo de Dios por la conducta, sino por el sacrificio que Isaías está diciendo aquí que iba a hacer por nosotros. Amén. No te dejes engañar por el maligno en ningún momento. Estamos llamados a santificación, pero no es ese el origen de nuestra salvación, es el producto de nuestra salvación. Y algunos hermanos son más consagrados que otros. Eso no significa que son más salvos que otros, o hay algunos más salvos que otros aquí. O eres salvo o no eres salvo. Por cuanto fuiste tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Es decir, que ante Dios no hay medias tintas. O eres o no eres. Por lo tanto, si eres salvo, eres salvo. Y si no lo eres, no lo eres. Entonces los dones no son dados por la santidad, sino porque Dios puede usar hasta un burro y puede usar ignorantes como yo para poder dar el evangelio. Y no porque yo sea importante, sino simplemente me usa como un instrumento para dar el mensaje a los que son importantes, que son las ovejas. Amén. Eso así de sencillo, hermanos. No deben vender la idea
que los que tienen los dones son puros y santos. Estamos estudiando y no se pierdan los estudios de 1 Corintios y se darán cuenta qué iglesia más perdida. Algunos dicen, si fuéramos como la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva, hoy que vamos a celebrar la comunión, en la iglesia primitiva se hacía aquí una comidenga y los que eran ricos estaban allá con su arco y su mesa chupando, hermano, sí, bebiendo, embriagándose. No, hermano, no diga eso, no de ignorante. Bebían vino y era vino. No era vino consagrado. No sea ingenuo. Muchos quieren hacer aparentar las cosas como que no son. Eran depravados. Es más, eran tan depravados que Santiago dice que eran tan sinvergüenzas los hermanos que les iban a trabajar a otros hermanos y no les pagaban. No les pagaban. Así eran de sinvergüenza. Y hasta los juzgados querían andar resolviendo las cosas y todavía les dijo, eran tan sinvergüenza. Van a juzgar en el futuro a las naciones y no pueden resolver las cosas. La iglesia ha sido sinvergüenza y está llena de sinvergüenza. Gloria a Dios, aleluya, de los cuales yo soy el primero. Por los que te ofenden, porque hay unos que son muy susceptibles, ¿verdad? Pero eso es la verdad. El único santo y puro es Dios. Amén. Y nosotros somos pecadores con necesidad de salvación, con necesidad de santificación a través de su poder. Y aquí habla, y no cabes ni tú ni yo. Todo el sacrificio está hablando de una persona, y es de Jesús. Verá descendencia y prolongación de sus días. Y la voluntad del Todopoderoso en su mano prosperará. Y la voluntad del Todopoderoso en su mano prosperará. Yo a veces uso una palabra que mucha gente que son susceptibles se ofenden. Y yo cada vez que vuelvo le digo al Señor también. Es decir, yo no quiero andar de metido donde no me llaman. ¿Y por qué Dios te ha fijado que gente, yo no sé si ustedes como líderes o como creyentes, hay gente que le pregunta muchas cosas de que por qué Dios hace eso? Y yo le digo, bueno, ¿y qué te importa? Dios es soberano y hace lo que quiere. ¿Por qué Saúl? ¿Y qué te importa? ¿Por qué Noé? ¿Y qué te importa? ¿Y por qué David? ¿Y por qué te importa? Dios es soberano y hace lo que le viene en gana. Eso significa soberanía. Eso significa, no depende de tu opinión, porque hay algunos que se creen sabios. A ver, cuéntame, a ver por qué Dios hizo esto. A ver, ¿por qué estaba la luz y no había hecho la luz? Y empiezan ellos a querer inventar. ¿Ven? Hermanos, la vasija le dice al obrero pedazo, al servidor. ¿Verdad que si son nuestros hijos de malcriados también? No ganan ni se ganan la vida todavía, dependen de nosotros como parásitos y se nos quieren sublevar. ¿No es cierto? Y algunos de ustedes ya le ganaron el mandado. Ellos mandan en su casa. Así es sencillo. Pero la palabra de Dios no dice eso. Y la voluntad del Señor en su mano prosperada. Es decir, así quiere Dios. ¿Cómo es posible que este siendo sinvergüenza va a ser salvo? Así quiere Dios. ¿Cómo vas a creer que solo es por creer? Y ese asesino y solo pidió perdón y se salvó. Gloria a Dios. Así es su voluntad. ¿De quién es la voluntad, hermano? Del Señor. Él así lo quiso. No es posible, esta hermanita. Si esta hermanita tiene una trompa y es tan salva como yo, tan salva como tú. Si ha creído, es tan salva como tú. No, hombre, ¿cómo te pones a creer que yo me sacrifico por portarme en santidad? Y esa hermana, mira, recibió el milagro y yo no caché nada por trompuda. Ya recibiste lo que tenías que recibir. Cada vez que hablamos de lo que hacemos para otros, ya recibimos lo que teníamos que recibir y quitamos lo que Dios nos podía dar. Miren cuánta ofrenda doy yo. Cuando digo esto, usted ya tuvo lo que buscaba, pero Dios no lo va a bendecir. Yo todo hermanito que haya mal parado, lo llevo. Yo al que tiene hambre le doy de comer. Ya recibió lo que tenía que recibir, ya no gastó nada.
bendición de Dios no va a estar contigo. Porque ya hablaste. Yo no voy a cuestionar a mi Señor Todopoderoso. Él, si así le antojó a Él salvarlo, así seremos salvos, por gracia. Y siendo tan malos nosotros, pues siendo tan malos, lamentablemente. Esa es la sorpresa y esa es la gracia que es de gratis. Verso 11. Debido a la angustia de su alma. Hermano, ¿iba contento el Señor al sacrificio? Gracia barata. Me gustaría que padeciera lo que mi Señor padeció. Y no siendo un mortal cochino, al fin y al cabo siempre va a morir. Estamos hablando de alguien que dejó su trono y vino aquí a morir por cochinos pecadores. No estoy hablando de un mortal que no puede aplastar un carro en cualquier momento y muere de cualquier cosa. Estoy hablando del Hijo de Dios que había dejado su trono por amor a mí y había venido. Y dice aquí en el verso 11, debido a la angustia. ¿Sabe usted lo que es angustia? ¿Se ha sentido angustiado alguna vez usted? Mira qué sabroso es eso. Los que nos hemos sentido angustiados, así que les aseguro que si uno no tuviera a Dios, bueno, algunos se ponen el ajo en el pescuezo y otros pues toman otras cosas. Cuando estás angustiado, te lleva te reduce a tu mínima expresión, que si no es Dios contigo, pues te va de este mundo. La angustia es terrible. Bueno, por la angustia están los triglicéridos altos, el cáncer, la tensión, por la angustia. La angustia produce los cánceres. Por eso, hermano, ya no te angusties. Por eso el Señor nos dijo a nosotros: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque sabía que era la forma de prolongar más nuestra vida. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará. Fíjate esta frase, qué hermosa aquí. ¿Y quedará quién? Quedará, como dice tu Biblia. Mira, debido a la angustia de su alma, Él lo verá. Es decir, iba a ver el sacrificio y quedará. Gloria a Dios. No quedará satisfecho con tu bayuncada. Me voy a ir de estómago de aquí hasta la iglesia. De ahora en adelante no veré televisión. ¡Ay, qué sacrificio! De ahora en adelante te daré el diezmo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si Dios realmente le va a impresionar eso. Impresionar a Dios. De ahora en adelante amaré a mi esposo, a mi esposa. Si es tu obligación. Pero mira, ¿crees que esto va a impresionar al Señor? De ahora en adelante, Señor, te prometo que voy a andar de blanco todo este mes. ¡Qué sacrificio! Dios se va a complacer de eso. De ahora en adelante le daré una cora los sábados a los pobres. Mira, va a quedar impresionado el Señor. Démosle volumen y subámosle al sacrificio. De ahora en adelante iré a predicar a los penales. Iré a los hospitales. No, hombre, hasta ahí no llego. Hasta allí no llego. El sacrificio es nuestra obligación, hermano, ¿o no? Es nuestra obligación. Pero, Señor, te ofrezco este sacrificio. Vale, si eso es lo normal. Pero algunos piensan eso. Ahora piensa por un momento si lo que tú crees que estás haciendo le complace al Todopoderoso. Mira lo que dice aquí. Pues dice aquí: por la angustia de su alma Él lo verá. ¿Ve los sacrificios de todo el Señor? No. Ve los de sus hijos. Y dice aquí: lo verá y quedará. Y esta es la palabra que está. Y quedará satisfecho. A mí no me importa lo que el hombre le diga, a mí lo que me importa es lo que Dios dice. Y Dios dice que el sacrificio de su Hijo le causó satisfacción por mi pecado. Aleluya, hermano. No es lo que yo haga, sino que lo que su Hijo hizo le causó satisfacción a mi Señor. Y dijo: los perdono por lo que su Hijo hizo, no por lo que yo haga. Aquí no estás tú mencionado. Mira, en este proceso de salvación no estás tú mencionado aquí haciendo nada, sino siendo beneficiado. Gloria a Dios. Estás siendo beneficiado, no te están pidiendo hacer nada. Y dice: y quedará satisfecho
por su conocimiento, el justo. ¿Cuántos hay justos aquí? ¿Cuántos hay justos aquí? Nosotros no somos justos ni con la familia, hermano. Ni con la familia somos justos. Algunos siempre andamos sobre, ¿verdad? Ni con la familia. Marido y mujer, ¿qué cuesta, hermano? ¿Qué cuesta? Marido y mujer, ese roce. En la mañana, antes de irse al trabajo, al venir, ese roce, ¿qué cuesta? Marido y mujer. Ama a tu esposa, obedece. Y la mujer es soberbia. Ay, qué tonto que Dios me dio. Y va a rozar aquello, amar esta pelota que tengo aquí, a mí, ese roce, ¿qué cuesta, hermano? Y si no se lo decimos por nuestro pensamiento, Señor, quítamelo, te lo mando, yo no lo quiero. Algunos ese roce, ¿y cómo fui a escoger esto, Señor? Vuelve a escoger, ay, y ese roce, hermano, ¿qué era eso? Justificará, él dice, y quedará satisfecho solo si es no hay ningún gusto aquí, quedará satisfecho por su conocimiento, el justo, mi siervo. Es decir, no hay ni uno justo, no hay ni uno justo. Por eso es que el Señor dice que el que nos salvara tenía que ser un justo. Y dice, y terminamos diciendo, justificará a muchos, y dice, y cargará, y justificará a muchos. ¿A quiénes? A los que crean. Y cargará las iniquidades de ellos. ¿Es la Virgen María que va a cargar con las iniquidades? ¿Es Moisés? ¿Es Jacob? ¿Es Noé? ¿Es José? ¿Quién va a cargar con las iniquidades? ¿Y cuáles son las iniquidades? Todas esas que estás pensando, todas esas las que estás viviendo, todas esas que no has dejado, todas esas que están pendientes, esas son las iniquidades de las que está hablando aquí. Él va a cargar con todas tus iniquidades. No tenemos otro intercesor. Me gusta cuando oigo yo que dicen, no sé cómo, el Ave María, ¿cómo es? Ah, no, Dios te salve María, llena eres de gracia, y ahí que sigue. El Señor es contigo, y después le dice, bendita entre todas las mujeres. Y imagínate, ¿cómo comienza? Oiga, ¿cómo comienza? Dios, pues pobrecita, a ver si la salva el Señor. Dios te salve. Y si acaso te salva, ruega por los otros y por los pecados. O sea, mira si tiene sentido. Dios te salve. O sea, María necesita salvación. Amén, gloria a Dios. Y están rogando ustedes por ella. Dios te salve. O sea, nosotros rogamos por ella. Dios te salve. Y si te salva, ruega por nosotros. No, aquí está escrito perfectamente. No estoy ofendiendo a la Virgen María para nada. La Virgen María es una mujer, como lo dice justamente la palabra de Dios, bendita entre todas las mujeres, gloria a Dios. Pero está mencionada la Virgen María aquí en el sacrificio, para nada, hermano. Y mira cómo dice la palabra de Dios, y dice, y cargará las iniquidades de ellos, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, aleluya. Un día mi Señor vuelve por nosotros, amén, y va a venir a regir con vara de hierro, y entonces sí va a hacer lo que muchos están pidiendo que haga ahorita, pero ahorita no es el momento. Ahorita es el momento de la siembra y después de la siega. Entonces tenemos que predicar, pero algún día Dios va a actuar como lo que es, como un Dios todopoderoso. Aleluya por esta profecía, hermano. Queda clara la salvación aquí. Creo que no hay ningún lugar a duda, y el que tenga duda que me diga dónde aparece aquí o si hay otro intercesor. Y aquí dice clarito que Dios quedó satisfecho. Y si Dios quedó satisfecho, hermano, déjame ilustrarte de esta manera. Si tú tienes hambre y yo te doy de comer y luego te quiero meter más comida y ya estás satisfecho, ¿qué haces tú? La rechazas, ¿no es cierto? La rechazas. Si Dios quedó satisfecho con el sacrificio de Cristo, ¿qué hará Dios con los sacrificios que querés que haces ahora? Rechazarlo, ya no lo ocupa. Ya no lo ocupa. Pobrecitos mis Dios, no entienden. Yo quedé satisfecho con el sacrificio.
el sacrificio de mi hijo. Qué satisfecho, tranquilo, no necesito más. Ya lo reconcilió conmigo. Si creen en mi hijo, lo que mi hijo me traiga, a eso son. Pero algunos quieren saltar por otro lado. Sí, algunos quieren saltar por otro lado, pero no entrarán. No entrarán. Porque hay solo un camino. ¿Y quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Y nadie llega al Padre si no es. Bueno, yo creo que más claro no puede ser. Oremos. Poderoso Señor. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan. Cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad. Se dan entre ellos falsas sonrisas. Temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.